Buenos días, hermanos, hermanas. Les bendiga. Vamos, pasamos al tiempo de la palabra del Señor y estamos en un estudio que ya llevamos unas 6, 7 enseñanzas acerca de la carta a Santiago, de Santiago a un pueblo disperso, judío. Eran creyentes, pero eran judíos, estaban dispersos. Y Santiago escribe esta carta. Eh, Realizándola y estudiándola, me recordaba yo que hablaba hace como un año aproximadamente con un arquitecto de acá de la ciudad de Santa Marta. Estábamos teniendo una plática interesante y él llega y toca un tema y me dice, yo como a los 28 años, él ya es una persona como unos 70 años más o menos, y él me dice, yo cuando tenía como 28, 30 años, encontré para qué el hombre está en la tierra. Yo dije, wow, interesante, ese tema me gusta. Y me puse a escucharlo atentamente y después de dar una disertación acerca de muchas cosas de su vida, me dijo, y llegué a la conclusión que el hombre está en la tierra para dos cosas, para comprar una buena casa y tener un buen carro. Esa fue la conclusión a que él llegó. Yo, wow, o sea, eso es lo que el sistema del mundo ofrece, una vida aferrada, enraizada en esta tierra, en que solo se trata de conseguir y de creer que va a permanecer en esta tierra para siempre. Y este tema de hoy habla de eso y Santiago viene hablando de una vida práctica cristiana y llega a este tema que vamos a ver hoy y me llamó la atención y recordé lo que este señor me decía siendo un arquitecto, una persona, y me dice, y a mi hijo le estoy enseñando lo mismo, o sea, que se transmite de generación en generaciones. Dice, vea, ya compró la casa en la unidad tal y vea la Toyota que compró. Y yo, wow. Hace 8 días el pastor Alfredo tocaba ese tema de esa sabiduría terrenal que está solamente en el plano horizontal, en el que trata solo de satisfacer sus deseos. El problema es que no es malo desear, no es malo desear tener una casa, un carro, pero que ese no sea mi vida y si no lo consigo, entonces me amargo, como dice Santiago ahí en el capítulo 3. Celos amargos, contención por no conseguir las cosas. Y me empieza a dominar eso. Y no nos damos cuenta y ese deseo se vuelve en algo peligroso. Aún siendo cristianos podemos pensar que la meta es acá, en esta tierra. Y para entrar al texto de hoy, me voy a apoyar en la sexta ley del aprendizaje, que es la ley de la repetición o el repaso. Porque es importante tener las ideas claras y frescas para entrar a este texto. Y primero hablamos de Santiago, del escritor de la carta. Recordamos que él era hermano del Señor Jesucristo, medio hermano de él. Su nombre es Jacobo como tal y aparece así en el original. Y su nombre también aparece en Mateo 13:55, donde aparecen el nombre de los 4 hermanos del Señor. Entonces van a Mateo 13:55 y ahí están los 4 nombres. Está Jacobo, que es Santiago, Judas, Simón y José. Ahí están los 4 nombres. Dice que hermanas y no menciona los nombres, pero menciona la de los hombres. Y también debemos recordar que él fue al principio incrédulo. Que cuando uno lee Juan capítulo 7, vemos que fue uno de los que le dijo al Señor, ve y manifiéstate al mundo para que te conozcan. Lo que dice, porque los hermanos no creían en él, su familia no creía en él. Santiago era uno de ellos, no creía en el Señor. Pero después ya aparece en Hechos como un líder de la iglesia. En Hechos capítulo 12 ya aparece como un hombre líder en la iglesia con voto. Y también aparece en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15 también aparece en ese problema que había de qué vamos a hacer con los gentiles. Aparece Jacobo, Santiago hablando acerca de esto. Y también se dice en Gálatas 2, Pablo lo identifica como una de las columnas de la iglesia. Así le llama Pablo a Santiago, una de las columnas de la iglesia, junto a Cefas, que es Pedro y Juan. Entonces ya era un hombre que iba
estaba creciendo o ya había crecido dentro de la iglesia y era prominente. Entonces, también vemos que tuvo dos encuentros muy importantes con Pablo, relatados en Gálatas 1, en un viaje cuando Pablo viene del desierto, está 3 años allá, y viene y dice, no vi a ninguno de los apóstoles, sino a quién, a Jacobo, el hermano del Señor, ahí lo menciona. Y también en Gálatas, en Hechos 21, en otro viaje que tuvo Pablo a Jerusalén, vuelve y se encuentra con Jacobo. Entonces, esto podemos decir de Santiago y que era una persona ya culta en su forma en su griego, en el griego que él usa en el texto, es un griego literario, no es un griego conversacional ni de calle, sino un griego literario como el que usa Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y Hechos, que era un doctor, era un médico. Este griego es el mismo que usa Santiago. Y ya en cuanto a la carta, es muy rica en diferentes temas. Como es tan práctica, Santiago usa muchos temas. Y al principio esa carta fue catalogada antilegómena, es decir, fue objetada porque pensaban que no era canónica. Decían, pero no vemos unidad en la carta. Como tiene tantos temas, no hay unidad en ella. Pero después de tanto estudiarla, por ejemplo, hombres como Eusebio de Cesarea al principio se opuso a ella, pero después dice, esta carta tiene autoridad y canonicidad y la acepta. Orígenes también habla de ella y la llama una escritura sagrada. Entonces vemos que los padres de la iglesia ya la aprueban, aunque la carta por esa ser antilegómena fue la última que empezó a circular. Esa carta fue la última que empezó a circular como una carta canónica. Y Santiago en esta carta usa muchas figuras literarias, símiles, metáforas. Es muy rica en todo esto. Es más, a esta carta se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento. Así se le llama a esta carta de Santiago, porque es muy práctica. Hay también muchos contrastes. Entonces, el gran propósito de Santiago de escribir a los judíos es darles un mensaje y por eso usa mucho lenguaje judío, que los judíos entendían. Por ejemplo, cuando dice, si un hombre entra a la congregación con ropa, ahí usa la palabra sinagoga, ¿sí? Para que los judíos entendieran qué era lo que él quería decir. O sea, era un lenguaje muy conocido, o cuando ahorita lo vamos a ver, usa, oh almas adúlteras, era algo que los judíos entendían de qué estaba hablando. Entonces vemos que Santiago usa mucho el Antiguo Testamento, alude a 22 capítulos del Antiguo Testamento. De los 39, alude a 22 y tiene más de 50 referencias del Antiguo Testamento. Y de esas 50 referencias, 4 eran citas directas del Antiguo Testamento. Y usa hasta personajes del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, ¿a quién mencionó? ¿Quién recuerdan? A Abraham y a Rahab. Y en el capítulo 5 va a mencionar a Elías y a Job. Esos son personajes para los judíos muy conocidos. Y el tema de controversia fue lo de la justificación por obras, pero ya aprendimos acá de que esa justificación por obras complementa la justificación que es por fe que habla Pablo en Romanos. Esa justificación que es vertical, que es entre Dios y la persona, pero aquí Santiago lo habla en el plano de esas obras que justifican por fe delante también de los hombres. Entonces complementa esa parte. Entonces no es que contradiga, al principio se creía que era que Santiago estaba atacando el postulado de Pablo, pero no, antes lo estaba era complementando. Entonces vamos a ir al texto después de este pequeño repaso. Vamos a ir al texto de hoy y solo vamos a leer por el momento los primeros 4 versículos. Santiago capítulo 4. Vamos hoy a estudiar hasta el 10, pero vamos a leer solo los primeros 4 por el momento. Entonces dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el sistema del mundo presenta este tipo de, como les hablaba de este arquitecto, esta mentalidad del sistema de mundo es satisfacer mis deseos, mis placeres. Es un tipo de hedonismo, donde la filosofía del hedonismo dice, el fin del hombre está en satisfacer sus placeres. Eso es lo que dice el hedonismo. De eso se trata la vida. Pero para llegar allá, pues hay que usar algo que se llama el fin justifica los medios. Si yo para llegar allá tengo que pasar por encima de alguien, pues si me toca, paso. Y eso es lo que decía Maquiavelo, ¿no? Por eso dicen que es un argumento maquiavélico. Maquiavelo decía eso, el fin justifica los medios. Usted quiere algo, hágalo. Es como si yo para hacer un negocio del carro me está fallando y yo necesito es venderlo porque, y llega alguien y me pregunta, yo voy a comprar el carro, y el carro está bueno, muy bueno. El carro está perfecto, no le, y resulta que cada cuadra se para y hay que llamar a 20 personas para que lo empujen. Y es satisfacer eso. No, no, yo tengo, es que yo no puedo perder esa plata. Y así en muchas áreas de nuestra vida empezamos a mentir, a engañar y eso causa que celos amargos, contenciones, divisiones. Esto es, a veces creemos que el mundano es el, bueno, está tomando cerveza y viendo el partido de la Unión Magdalena. ¿Cierto? Ese es el mundano, ¿no? El mundano es, en un sentido más amplio, eso, tratar de satisfacer lo que yo deseo, a costa de lo que sea. Eso es bien, eso sí es una mundanalidad. Y Santiago toca acá el tema y empieza usando algo que él viene usando, perdón la redundancia, las preguntas. Y la mayoría de esas preguntas son retóricas, ¿verdad? Se hace una pregunta cuando yo más o menos ya sé que la persona sabe, o sea, la persona sabe esa respuesta. Como cuando le decimos al niño, ¿cuántas veces te he dicho que no? O sea, ya el niño sabe eso. Yo te lo que estoy tratando es de hacerme entender. Y entonces Santiago usa esas preguntas retóricas para argumentar, para profundizar en un argumento, dando y presupone que ya conocen la respuesta. Y en el versículo 1 empieza preguntando Santiago o llamando a la reflexión y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ya había división entre ellos. Cuando dice entre, está hablando es entre ellos, no dentro, sino entre ellos. Habían ya disputas, polémicas, pleitos, sino que Santiago usa un lenguaje muy hiperbólico y dice guerras, o sea, usa guerras para llamar la atención y es como si fuera algo militar. Y él, entonces él dice, queremos conocer de dónde, la raíz. Él está llamando la atención. ¿Cuál es la raíz de que ustedes tengan esos pleitos y envidias entre ustedes? Y en la segunda pregunta, él hace, en el mismo versículo, la segunda pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Él va, ahí aparece dos veces de dónde. O sea, en el original aparece de dónde. ¿Sí? Ahí está dos veces. Él quiere dar a entender que les va a hablar de la raíz de dónde salió eso, de dónde están saliendo esos pleitos. ¿Y la raíz cuáles son? Lo acabamos de leer. Vuestras pasiones. Sus pasiones son eso, deleites, deseos, de vuestros deleites. Y es lo mismo que explicaba al principio, ese es el hedonismo, satisfacer mis placeres. Cada uno empezó a desear, a tener placeres. Repito, no es malo tener deseos. Deseamos que nuestros hijos se gradúen, deseamos comprar una buena casa, pero ese no puede ser mi motor de vida y llenarme de celos porque no lo tengo. Y eso empieza, el problema es que eso me empieza a dominar y eso empieza a crecer en mi corazón y se vuelve algo incontrolable. Tanto que Santiago en el versículo 2, mire lo que dice. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Mira dónde llegó ese
deseo, ya llegó a la envidia. Y cuando dice ahí matáis, él no está hablando literalmente que se estaba matando, aunque algunos hombres dicen que nada sería, eso no sería raro, que alguien por envidia mate a otro, porque cuando leemos Hechos, dice que los hermanos de José, movidos por envidia, lo vendieron, en Hechos capítulo 7. Y cuando uno va a Génesis 37, dice que ellos conspiraron por envidia, fue para matarle. Entonces, una envidia sí me puede llevar a matar. Santiago no está diciendo ahí que se están matando, pero por ejemplo, Curtis Vaughan, este hombre, un profesor del Nuevo Testamento, del Seminario Teológico Bautista de Southwestern, hace un comentario acerca de esa parte de matar y dice, Santiago está enfatizando en lo que puede ocurrir. Y en verdad ocurre, dice él. Cuando los hombres escogen el placer en lugar de Dios como norma de vida, las leyes de Dios son despreciadas y el deseo por el placer arrastra a los hombres a hacer cosas que jamás soñaron que eran capaces de hacer. Una envidia puede llevarme a hacer algo que yo nunca pensé que podría hacer. Y puede pasar. Y pasa, y ocurre. Entonces, ese matáis que usa Santiago ahí también puede ser que es eso de aborrecernos, cuando sabemos que la escritura nos enseña que cuando aborrezco a alguien, ya lo maté, ya soy homicida, nos enseña la escritura. ¿Sí? Con solo aborrecer a alguien, ya lo maté. Y por eso dice, matáis y ardéis de envidia. ¿Y por qué matan y ardían de envidia? Porque procuraban alcanzar algo y no lo alcanzaban, no llegaban allá. Y eso empezaba a crear en su corazón eso. Y eso es mundanalidad. Esa es una verdadera mundanalidad. Porque eso es lo que enseña el sistema del mundo. Ten las cosas ya. Lo que deseas, tenlo ya. Y alimenta eso. Y lo alimenta. Y esa mundanalidad habla Santiago de unos aspectos ahí en esos 4 versículos. Mire las cosas que pasan ahí. Viven en guerras y conflictos, porque empieza hablando de eso en el versículo 1. Hay falta de oración, porque dice, no tienen porque no oran. Y después dice, pero cuando oran, oran mal. No oran. Y cuando oran mal. Porque oran para qué? Para gastar en los deleites, en esos placeres. Habla de adulterio, porque dice, oh almas adúlteras. Ahí habla de un adulterio espiritual. Habla de orgullo, de calumnia y aún de esto que estamos hablando de homicidio. Puede que en el corazón ya estos hermanos se habían matado unos a los otros. En el corazón ya habían esos homicidios. Y cuando uno lee esto, uno dice, ¿será que Santiago sí le estaba hablando a creyentes? Porque este listado es como si fueran inconversos. ¿Será que en la iglesia podrá haber esto? Y estaba pasando porque Santiago les está escribiendo a ellos. Y por eso usa esas palabras, matáis, envidiáis, contendéis, guerreáis. Mire el vocabulario que Santiago usa. ¿Y esto de qué habla? De una bancarrota espiritual. Espiritualmente estaban en bancarrota. Esa es la mundanalidad. A eso nos lleva, a estar en una bancarrota. No alcanzo, no llego. Y un amigo que me encontré un día en un parque estaba decepcionado de la vida, no tenía a dónde ir. Y yo le dije, ¿pero qué le pasó? ¿Usted estaba bien? Y me dice, no, es que yo siento placer jugando en el casino. Me hace falta jugar en el casino y tengo que jugar. Y entonces el viernes saqué el televisor de la casa y lo empeñé. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, pero es que mi papá ya lo había sacado porque yo ya lo había empeñado antes. Y a mí me hace falta. Y cuando yo estoy jugando y veo a alguien que gana al lado, me da envidia y yo quiero seguir jugando. O sea, ya era un ludópata. Sí, eso es ludopatía. Y eso, y ya él sentía placer. Yo le dije, pero es que un casino está hecho es para que uno pierde. Me dice, me da placer saber que voy a perder. Wow. Y mire que esto comienza como ir a una maquinita, a sentarme ahí. Y no, pareciera que no pasa nada, ¿cierto? Pareciera que no pasa nada. Y así comienza esto a crecer en el corazón. Y esto es lo que estaba pasando en estos hermanos judíos. Eso empezó a crecer en su corazón y los llevó a la bancarrota espiritual. Estaban ya
en una mundanalidad, que es lo que dice el versículo 4. Vuelve Santiago y pregunta. Mire la pregunta que hace otra vez Santiago, otra pregunta retórica. O almas adúlteras. Ahí está usando un lenguaje muy conocido para los judíos. Ellos ya estaban, sabía que él hablaba de una infidelidad espiritual, porque en el Antiguo Testamento ya Dios los había llamado varias veces a la fidelidad. Decía ramera, prostituta, te fuiste con otros ídolos. Y por eso Santiago usa, aunque en el original dices adúlteros, esas almas no aparece ahí, adúlteros, adúlteras, pero es una exclamación fuerte. Y dice, no sabéis, es decir, ustedes saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No saben que la mundanalidad es enemistarse con Dios. Llama la atención Santiago con esta pregunta. Y de ahí viene el título, una parte del título, mundanalidad. Podemos estar viviendo en mundanalidad y no mire que estamos acá en la iglesia. Y vinimos cada 8 días, los miércoles, y estar ardiendo de envidia porque el otro consigue, porque el otro le va bien, aun porque Dios está usando a alguien. Puede pasar eso. Ardemos de envidia porque no satisfacemos nuestros deseos. Y se nos vuelve una pasión incontrolable. Ahí está el problema. Esto se puede volver algo incontrolable. Y Santiago va a llegar al versículo 5. Y en el 5 y 6 está la idea de este pasaje del día de hoy, esta porción bíblica. Y se dice que es el versículo más difícil de la epístola. Sí. Es más, algunos dicen que es el versículo más difícil del Nuevo Testamento, ese versículo 5. Y en la Reina Valera dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay muchos problemas ahí, no quiero porque es un debate bastante extenso. Porque ahí espíritu es la misma palabra en el original neuma y entonces no sé si habla del Espíritu Santo o el espíritu del hombre. Santiago dice como dice en la escritura, pero no hay ninguna escritura que diga eso. Entonces, hay mucho. ¿Qué quiso decir? Y por eso, si vamos a varias traducciones, vamos a encontrar muchas diferencias. Pero yo encontré una que desde que la vi dije, se acerca a lo que Santiago viene hablando. Es mejor ese versículo hablarlo desde el contexto, porque aparte es muy difícil. Pero desde el contexto, esta traducción de la nueva traducción viviente deja mucho más claro y es contextual. Y dice en la nueva traducción viviente, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Ahí sí se acerca porque Santiago había hablado de una infidelidad espiritual. Y aquí está hablando de que Dios, ¿sí?, desea fervientemente, o sea, esos celos, que ese espíritu que puso en ellos, en esos judíos, le fuera fiel. Entonces, se acerca mucho más este versículo y se lo dejo a cada uno para que lo siga estudiando porque van a encontrar muchas posiciones acerca de él, pero contextualmente este es el que se acerca a lo que Santiago viene hablando, porque no es un versículo aparte, un versículo que está dentro de un contexto y no lo podemos sacar de ahí. Y ya entramos al versículo 6, donde ya Santiago dice, listo, hay un problema que es la mundanalidad. Hay deseos, pasiones que no se satisfacen, que están creciendo. Y Santiago dice esto algo maravilloso y yo creo que deberíamos subrayarlo. Y es solamente 4 o 5 palabras. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. Dios nos da esa gracia. Ellos tenían que reconocer que Dios les había dado esa gracia. Pero no una gracia. A veces vemos la gracia como algo inerte, como una palabra. Listo. Efesios 2:8, Dios me salvó por la gracia. Por gracia soy salvo. Y a veces esa gracia se vuelve como algo de cliché, de muletilla. Sí, hermano, es por gracia. Pero no alcanzamos a dimensionar esa gracia. No alcanza. Y por eso ellos, los judíos, estaban viviendo así. Porque dijeron, bueno, ya somos salvos.
Sí, ya por gracia soy salvo, no tengo que hacer obras, pero empiezo a recargarme hacia el mundo. Sí, me empiezo a ir allá porque la gracia me parece algo ya común. Ya lo volvemos como algo del lenguaje. Y Efesios 2:8, por gracia soy salvo, y lo decimos, pero no le damos ese valor a esa gracia. Y la gracia fue desde el principio desarrollada por los padres de la iglesia. Empezaron a estudiar la gracia y lo estudiaban con mucha seriedad. Orígenes, Justino Mártir, y aparece el llamado doctor de la gracia, Agustín de Hipona, se le llama el doctor de la gracia. Y él empieza a desarrollar hasta llegar a la predestinación. Y la sigue desarrollando y llega a algo que se llama la gracia irresistible, que ya después los reformadores la adoptan y la desarrollan y la meten en los 5 puntos del calvinismo. Esa gracia irresistible, el tulip, que lo pueden buscar, TULIP, tulip. Y ahí aparece la gracia irresistible. Y fue, o sea, darle la importancia a la gracia. Pero la gracia tiene otra connotación mucho más que complementa y la hace más fuerte y debería maravillarnos. Y es lo que los hermanos judíos de Santiago escribía, quería que ellos llegaran, que la gracia es mayor, mayor. Y ese mayor es un adjetivo superlativo. O sea, ustedes están viviendo en pecado, en mundanalidad, pero es mayor la gracia. Más, es más alta que cualquier pecado que podamos cometer. Es mucho más alta. Pero a veces la podemos ver como una gracia barata. Y es lo que habla un teólogo alemán del siglo, o sea, estamos hablando de 1940. Él aparece, era opositor de los nazis. Él se llama Dietrich Bonhoeffer. Y él tiene, no sé si se pronuncia así, pero él en un libro que tiene que llama El precio de la gracia, habla de dos gracias. O habla de que la gracia pareciera que fuera algo barato. Y me llamó la atención cuando hizo la gracia barata. Yo dije, wow. Y mire lo que dice el de la gracia barata, ¿no? Ya aparece así. Dice, es como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón barato, el consuelo barato. Es la gracia sin precio, que no cuesta nada. Entonces la gracia barata es negar la palabra viva de Dios. En esta línea, lamentablemente, se encuentran muchos creyentes hoy viviendo un evangelio liviano, un evangelio sin cruz, un evangelio que no incomoda y coquetea con el mal y la apostasía. No es que la gracia sea barata, es que la vida del creyente la hace barata. No es que sea barata, es que mi forma de vivir hace ver que esa gracia es algo como una mercancía sin valor. Cuando yo empiezo a coquetear con el mundo, ese es el mensaje que estoy dando. Soy salvo por la gracia, pero eso es algo pues común. Eso es algo que no tiene como mucho valor. Entonces, cuando este hombre da este postulado, yo digo, wow, es lo que le estaba pasando a los judíos. Tomaron la gracia como algo barato y vivían en deleites y placeres pensando que su vida era lo más importante. Y entonces Santiago usa Proverbios 3:34 después de decir mayor, pero él da mayor gracia y cita Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Entonces ahí vemos el primer punto o la primera manera en que la gracia vence esa mundanalidad. Esa es la primera manera. La gracia que vence la mundanalidad nos hace estar, perdón, nos guía a ser humildes. A eso nos guía la gracia. Porque la gracia en este aspecto está en el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación, la gracia es la que me impele a vivir en humildad, a reconocer que estoy en pecado, a reconocer que estoy viviendo en mundanalidad. Y por eso Santiago dice, mayor gracia, sí, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa gracia es la gracia que está en el proceso de mi santificación. Ya no es la gracia de salvación, sino la gracia de santificación.
y me guía primero a ser humilde, a reconocer que estoy en una bancarrota espiritual y que solo no puedo salir de ahí. Necesito la gracia de Él que me lleve a esa humildad. Y Él da gracia a los humildes. Al que reconoce que está en una bancarrota espiritual, le da gracia. Y esa gracia es mayor a cualquier pecado que la persona esté viviendo. Entonces, ese primer aspecto de la gracia es en medio de un conflicto que había en la iglesia. Y Santiago tiene que ir a hablar de la gracia, hablar de ese aspecto y de esa manera en que la gracia ayuda a vencer la mundanalidad, guiándonos a la humildad, para que la persona que haga se acerque a Dios. Por eso dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y esa gracia ahora no es como decía el pastor en una clase, una inyección que me aplicaron de gracia y ya. No, alguien hablaba de una palabra que me gustó, es el amor divino. O sea, es un amor en acción, es una fuerza, un poder que me guía a ser humilde. Eso es lo que habla ahí Santiago. No es algo barato, sino algo que de verdad tiene un valor que no tenemos cómo pagarlo, pero proviene de Él. Y cuando entramos al versículo 7, cuando vamos a leer esos versículos de 7 al 10. Vamos a leer esos versículos de 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estos versículos del 7 al 10 se le llama el pequeño decálogo. Sabemos que el decálogo son los 10 mandamientos, están en Éxodo 20, los mandamientos de Moisés, y se le llama el decálogo. Pero Santiago aquí usa estos 10 mandamientos o instrucciones que son en imperativo. Los usa para decir, esta es la manera en que debemos ser humildes y someternos a Dios. Y por eso usa eso, ahí los vamos a ver. Las palabras que él usa, someteos, en el versículo 7. Resistid, en el versículo mismo 7. Acercaos, limpiad, purificad, afligíos, lamentad, llorad. Esa risa se convierta, es como convertid vuestra risa. Ese también es un imperativo. Convertid vuestra risa en lloro. Y humillaos. Ahí están los 10, el pequeño decálogo de Santiago. Ustedes los cuentan, los subrayan, son 10. Y esto me ayuda a entender el segundo punto de la gracia o la segunda manera en que la gracia me ayuda a vencer la mundanalidad. Y es porque esa gracia que vence la mundanalidad nos hace estar sometidos a Dios, nos hace someternos a Él. Esa palabra someternos es estar bajo la autoridad de Él. Eso es lo que significa esa palabra someterse. Me someto a Dios, me coloco bajo la autoridad de Él. Primero reconozco que estoy en pecado. Reconozco que estoy viviendo una vida para mis placeres y me debo arrepentir. Y acá ya dice que me debo someter a Dios. Y cuando me coloco bajo la autoridad de Dios, que ya estoy cerca de Él, estoy firme ante el sistema del mundo, ante la mundanalidad. Y por eso dice que el diablo huirá de vosotros. Porque el diablo es el que sostiene el sistema del mundo. Es él, el príncipe de este mundo. Al someterme a Dios, y ahí por ejemplo dice resistí al diablo, pero en el original dice, pero al diablo resistid. Someteos a Dios, póngase bajo la autoridad de Dios, pero al diablo resístalo. Ahí falta el pero, hay un pero, no está la Reina Valera. Entonces vemos que hay un contraste. ¿Qué hago con Dios? ¿Qué hago con el sistema del mundo? Y acá es donde este hombre que dio el primer postulado de esa gracia barata,
habla de la gracia cara en el mismo libro, El poder de la gracia. Y mire lo que dice de la gracia cara. Es el tesoro oculto en el campo por el que un hombre vende todo lo que tiene. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia es cara porque le ha costado caro a Dios, porque le ha costado la vida de su hijo. Por cuanto le ha costado cara a Dios, no puede resultarnos barata a nosotros. Si le ha costado la vida de su hijo Cristo, ¿cómo la vamos a ver nosotros como algo inerte? No tiene ninguna fuerza. Esa gracia nos mueve a vivir cerca de Dios. Debe llevarnos a vivir, a ser humildes y debe llevarnos a someternos a Él. Y por eso el versículo 10 dice, humillaos pues a Dios. Está hablando lo mismo del versículo 6, si unimos todo eso. Sean humildes, humíllese delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos humillamos delante de Dios? Él os exaltará. Porque Dios, ¿qué hace con el soberbio? Lo resiste. Pero al humilde se acerca a Él y le da gracia para que en ese proceso de santificación crezca, para que cada día crezca en santificación. Porque solo no podemos. O alguien, no sé si puede dar el testimonio que se puede santificar. Porque lo mismo cuando se hablaba de la gracia que vienen todos estos hombres hablando, salió un hombre, Pelagio, y él dijo, yo no creo que uno tenga que cargar el pecado de Adán. Yo me puedo manejar bien, ser moral, en la parte moral una buena persona. Dios ve eso y me salva. Es lo que dice el pelagianismo, este Pelagio. Fue considerado obviamente un hereje, era un monje británico del siglo III. Y él fue, y hoy mucha gente piensa eso. Alguien dice que se encontró un cura en el aeropuerto y le dijo, Señor, yo quiero saber cómo entrar al cielo. Y le tocó el hombro y le dijo, pórtese bien y rece 2 Padres Nuestros. Ese es el pelagianismo. Pórtese bien. Usted es capaz, pero la escritura nos dice otra cosa. Que la gracia es la que nos ayuda en el proceso de santificarnos y nos llama a ese humillaos. Humillaos. Que habla de rebajarse uno mismo. Eso es humillados, rebajarnos nosotros mismos, estar en una sujeción a Dios, pero a ese sistema del mundo de placer, de mundanalidad, resistirlo, resistirlo, estar firmes, es lo que dice ahí. Ese resistir era un soldado en una trinchera, resistiendo. Es la palabra que usa Santiago. Santiago usa mucho lenguaje militar. Y aunque hay una proyección escatológica en este os exaltará, también habla de algo acá, que nos va a ayudar en ese proceso de santificación, a santificarnos, que también lo vemos que seremos exaltados cuando muramos y estemos con el Señor. Sí. Entonces, vemos que la gracia, hermanos, tenemos que entenderla y lo que Santiago le dijo a los judíos, mayor gracia Dios nos da, pero tenemos que creerla. Y tenemos que ser humildes y reconocer si estamos mal. ¿Sí? Y tenemos que someternos a Dios, colocarnos bajo su autoridad. Y ese compendio, ese pequeño 7 al 10, cuando estudiamos cada uno afligido, lamentado, porque el mundo vende otra cosa, risa y aparentemente todo está bien, pero habla, todo eso es de humillarse. Cuando dice afligidos, lamentados, habla de humillación delante de Dios. Eso es lo que significa todo ese pequeño decálogo. Todas esas palabras hablan de lo mismo. Acercaos, limpiad, purificad, afligidos, lamentad, llorad, convertid vuestra risa en lloro y humillad. O sea, habla lo mismo. El mensaje es el mismo. Y Santiago habla de esto de esta manera y me gusta también para concluir lo que habla Pablo en Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 7 al 11.
Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11. Y habla del mayor ejemplo de humillación y sometimiento a Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 7 al 11. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos a Cristo humillado a sí mismo, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte, y vemos como el Padre lo exalta hasta lo sumo. Es el mayor ejemplo de humillación, de obediencia. No hay otro ejemplo más grande que es que Dios se encarne y venga Cristo nuestro Señor a someterse al Padre. Y la mundanalidad no nos deja humillarnos, porque estamos con nuestra mente en qué? Satisfacer mis placeres, mis deseos. Y por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen? De vuestros placeres, los cuales combaten. Recuerdo lo que hablaba el hermano Rafael de la lengua. Mire que es un miembro pequeño y todo el daño que hace cuando damos rienda suelta a los placeres. Con esa misma lengua que bendecimos a Dios, ¿qué? Maldecimos a los hombres. Le damos rienda suelta a los placeres. Entonces, el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos invita a reconocer que necesitamos la gracia para santificarnos. La necesitamos y debemos darle el valor que ella merece. No es una gracia barata, es cara. Fue a precio de sangre. Estamos aquí por precio de sangre. Es cara. Y creo que ahora que tomemos la cena, debemos recordar mucho más esa gracia. Poder tomar la cena y obedecer al Señor. Esto debería alegrarnos mucho y salir hoy muy felices de acá. Y si hoy estás viendo una vida de mundanalidad, dices, de verdad yo creo que he estado anhelando más de lo normal. Y ya mi corazón se está amargando. Por eso lo que explicaba el pastor Alfredo en la enseñanza, celos amargos, contención, habla de, ya estoy es en el plano de acá y no me interesa sino la tierra. Pero dice que la sabiduría que es de lo alto es pura y piensa es en las cosas de arriba. Y si hoy no has recibido al Señor, y si lo haces y aceptas que Él murió por tus pecados y que Él fue sepultado y resucitó, hoy vas a conocer esa gracia de la que hemos hablado hoy y de que Santiago está hablando. Hoy es un gran día porque puedes conocer esa gracia, Salvador, y también esa gracia que después te va a ayudar a santificar. Entonces, hermanos, esa es la palabra que hoy tenemos de este pasaje y ha sido también por la gracia de Dios que nos ha permitido escucharla y aprender de él. Dios les bendiga.